Bienvenidos, bienvenidas. Esta es la clase de hidrología continental, sesión 4, evaporación y evapotranspiración. Al terminar la clase, ustedes deberán tener una comprensión de cuáles son los procesos fundamentales, tanto de la evaporación como de la evapotranspiración, cuáles son las técnicas para medir directamente o para estimar la evaporación o evapotranspiración, y entender cuál es el rol de la vegetación en la evaporación regional. Lo primero, la definición, evaporación. Sabemos que es el paso del estado líquido al estado gaseoso. El agua se está evaporando. También sabemos que está asociada a una temperatura que bulle a los 100 grados Celsius. Entonces, la pregunta es, si el mar nunca llega a 100 grados Celsius, ¿por qué se evapora el agua? Bueno, porque no necesariamente tiene que alcanzar esa temperatura. Esa es la temperatura de ebullición. Para lograr la evaporación, lo que requiere es que las moléculas alcancen un nivel de energía asociado a una temperatura, pero es a nivel molecular. Estamos hablando de que por eso ustedes dejan un vaso al aire libre y se seca, aun cuando la temperatura no supere los 30 grados. Y por eso también se evapora millones y millones de kilómetros cúbicos de agua desde los mares, aun cuando el mar no supera los 30 grados o los 35 grados de temperatura. ¿Por qué? Porque lo que requiere es una cantidad de energía por centímetro cúbico que el cuerpo de agua es capaz de absorber, y a partir de esa energía que absorbe, las moléculas se van liberando. ¿Cuánto es la cantidad de vapor de energía que requiere para que se evapore? Una cantidad de 580 calorías por centímetro cúbico. Una cantidad bastante alta para lo simple que es la molécula, pero es la cantidad de energía. Es la misma cantidad de energía que utiliza nuestro cuerpo. Por ejemplo, cuando transpira. ¿Qué ocurre? Cuando transpira, las glándulas sudoríparas lo que hacen es emitir líquido, principalmente en la piel, y en un momento que cambia de estado sólido a estado, perdón, de estado líquido a estado gaseoso, absorbe 580 calorías. ¿Desde dónde? De nuestro cuerpo. Y por lo tanto nos refrigera. Por eso sentimos nosotros ese frío. Por eso, por ejemplo, cuando nos cubrimos con un alcohol que también se evapora a más baja temperatura, incluso es más fácil que se evapore, sentimos ese frío. ¿Qué es lo que está haciendo? Para pasar de un estado al otro, absorbe esa energía, lo que se conoce como el calor latente. Necesita esa energía para poder sacar. Está latente esa energía tanto para liberarla como para absorberla. En el caso del agua son las 580 calorías. Esa es por eso tenemos evaporación. ¿Y qué más necesitamos? Aparte de poder tener esa cantidad de energía disponible, necesitamos que una atmósfera, como lo vimos hace un par de sesiones, tenga suficiente espacio dentro de la atmósfera para poder recibir esa agua. Si tenemos un 100% de humedad relativa, no podemos hacer el proceso de evaporación. Si ustedes han experimentado ir a los trópicos, que uno de los principales problemas es que la humedad es muy alta, la humedad relativa es cercana al 100%, por lo tanto, en la atmósfera no recibe más agua. Y al no poder recibir más agua, y nosotros hacemos cualquier tipo de actividad que estamos transpirando, se está mojando, pero esa agua no es capaz de evaporarse porque la atmósfera no es capaz de recibirlo. ¿Qué ocurre? Que nos sobrecalentamos internamente. Por eso nos sentimos tan mal. Por eso cuando alguien hace deporte en zonas muy tropicales con humedad relativa muy alta, se siente tan mal, porque el cuerpo no es capaz de refrigerarse. Por el contrario, cuando estamos en zonas muy secas, nosotros nos deshidratamos sin darnos cuenta, porque toda la evaporación que cae en nuestro cuerpo se evapora rápidamente porque es absorbida por la atmósfera. Cuando el agua pasa directamente desde un cuerpo de agua hacia la atmósfera, le llamamos evaporación, pero cuando pasa a través de un ser vivo, principalmente a nivel mundial, a través de los vegetales, le llamamos transpiración, que es el mismo fenómeno de evaporativo, pero a través de un ser vivo, en este caso, por ejemplo, de los vegetales. ¿Qué tienen los vegetales? Y esto, lo que estamos viendo aquí es un esquema de lo que es un estoma. El estoma son las, como respiran las plantas, donde hay un intercambio gaseoso tanto de oxígeno como de CO2. Y cuando está hidratado, estas células de guarda están completamente abiertas y hay un intercambio gaseoso importante. Pero cuando se deshidrata la planta, esto se queda más laxa y se cierran los poros. Por lo tanto, hay un control activo en términos de los niveles hídricos que tiene una planta para controlar cuánta cantidad de vapor de agua pasa a través del sistema. Recuerden que en las plantas
La transpiración es el motor de la succión también de la raíz. Por lo tanto, cuando se cierran los estomas, la planta también deja de absorber agua. Como tenemos dos fenómenos de evaporación conjunto, es una evaporación directa desde el suelo o el cuerpo de agua, y tenemos una transpiración que pasa a través de las plantas, se habla de un concepto de evapotranspiración, un poco para juntar los efectos y porque es difícil poder separarlos. Y lo que se hace, se habla de conjunto. Por ejemplo, de una zona, de una cuenca, se habla de la tasa de evapotranspiración, para no separar lo que se evapora directamente del suelo y lo que se transpira a través de las plantas. Son los dos conceptos importantes. ¿Por qué son importantes las plantas, principalmente, en este análisis? Porque si, por ejemplo, ustedes sacaran todas las plantas del, del suelo y dejaran solamente la acción del sol, ocurriría lo mismo que ocurre cuando ustedes cocinan un pan en el horno. Se seca la primera parte de afuera, genera una costra que tiene una conductividad hidráulica muy baja, y cuando ustedes lo pueden sacar el pan a 100 grados, por ejemplo, y ustedes rompen ese pan, se ve ese vapor o esas moléculas condensadas de agua que salen del pan. ¿Por qué? Porque dentro hay humedad. Pasa lo mismo en el suelo. Si ustedes sacaran todos los vegetales y dejaran solamente el suelo desnudo y el viento actuando sobre él, y el viento y la radiación, no generarían gran pérdida a los 2 centímetros, 3 centímetros. O sea, se genera una costra que puede permanecer por años, decenas de años, cientos de años el agua sin moverse del suelo porque no hay nadie que la saque. ¿Quiénes son los que sacan agua desde 1 metro, 2 metros, 3 metros, 15 metros de profundidad? Las plantas. Por eso es importante considerar estos fenómenos de cuando evaluamos la cantidad de evapotranspiración o la cantidad de agua que se pierde por fenómenos de evaporación, tanto transpiración a través de las plantas como evaporación a través eh, directamente del suelo. Otro aspecto importante es entender que, por ejemplo, en el caso de una cosecha, o también puede ocurrir en el caso de una estación de normal de crecimiento, tenemos que la evaporación directa desde el suelo es muy importante y puede llegar a ser completamente. Y por otro lado, la transpiración tiene muy poca importancia, pero en la medida que se va cubriendo lo que se conoce como el índice de área foliar, en la medida que el índice de área foliar va subiendo, eso quiere decir que cada vez el suelo está cubierto con más hojas transpirantes, la proporción va inclinándose hacia que es más importante la transpiración que la evaporación del suelo. Por lo tanto, hay una evolución en un periodo de tiempo que puede ser una estación de crecimiento. En este caso, el ejemplo de siembra y cosecha, pero puede ser primavera y otoño. También ocurre un fenómeno similar. Cada vez es más importante la transpiración en relación al porcentaje total o a la cantidad total que se pierde desde el suelo y que pasa a la atmósfera. La evapotranspiración tiene una cuantificación que se conoce como la evapotranspiración potencial, o la máxima eh, que se puede ocurrir en un sistema suelo-planta. ¿Y tiene que ver con qué? Con que tengo las condiciones climáticas de radiación, viento, temperatura, humedad. ¿Sobre qué? Sobre un estado ideal de cultivo. Un pasto, en este caso, un pasto bien regado, sin limitaciones en el acceso al agua, en activo crecimiento entre 10 y 15 centímetros. Esa es la definición como estándar. Y eso se le llama la evaporación potencial. Es lo máximo, es lo que exige, es donde el factor limitante no es el vegetal, sino que son las condiciones ambientales. Sin embargo, cada cultivo o cada planta, cada vegetación, cada sistema vegetal trabaja en forma distinta. No es lo mismo estar en plantas tropicales con muy bajo, por ejemplo, control estomático, a estar en un sistema esclerófilo con unas hojas muy adaptadas a la pérdida de agua, o con un sistema incluso con caftáreas, donde la pérdida de agua es mínima en comparación con la evapotranspiración. Por lo tanto, aunque esté bajo condiciones de evapotranspiración potencial muy alta, la evaporación real o evaporación de cultivo, en el caso de producción agrícola, depende de un factor, un coeficiente de cultivo en este caso, un coeficiente vegetal, para establecer exactamente cuánto es la cantidad de agua que se pierde en un sistema un poco más real. En un caso de cultivo, por ejemplo, el coeficiente de cultivo está relacionado con el crecimiento.
Ahora, este crecimiento, que se parece mucho al índice de área foliar, que está asociado al índice de área foliar, tiene relación con la cantidad de hojas que están transpirando en comparación con la superficie que están cubriendo. Ese fenómeno también se puede ver en cultivo silvestre y también uno podría determinar no solo cuál es la evapotranspiración potencial, sino que la evaporación real de un sistema eh, combinado de suelo y vegetación. ¿Cómo mido esto? Hay formas de medir, tal vez lo más básico es lo que vemos acá, que es lo que se conoce como una bandeja vaporimétrica, que lo que mide es la evaporación. Lo que ustedes ven aquí es una bandeja que está estandarizada, con un metro 15 de diámetro, con entre 25 y 35 centímetros de altura, que está en una instalación especial que debe estar sobre esta madera para poder permitir la ventilación, para que el suelo no le esté pasando energía calórica y lo esté evaporando desde más, por ejemplo. Y en este caso específico, con un color específico también, un plomo buque que se llama, y con una instalación de una reja para evitar que los pájaros se tomen el agua o otros animales se tomen el agua. Y que lo que se hace todos los días, alguien va, aquí lo que pueden ver es como un cilindro donde está el acceso y adentro hay una pequeña aguja con una regla. Y ustedes pueden ver cuántos milímetros de agua bajó durante un determinado periodo de tiempo, usualmente todos los días. ¿Cuánto puede bajar? 6 milímetros en verano en esta zona, 2 milímetros, 1 milímetro en invierno en esta zona Valparaíso. Eso es una medición directa de la evaporación. Otra forma de medir la evaporación es lo que se llaman los lisímetros. Los lisímetros son equipos en los cuales, aquí podemos ver, este es el suelo, en ambos casos, aquí podemos ver cómo se ve por arriba, que es lo que hay, ya sea por un control de masa o por un control de volumen. Nosotros trabajamos esto como que fuera un sistema cerrado, en este caso sí, un sistema cerrado porque está completamente aislado y por lo tanto yo puedo controlar los ingresos, que quiere decir cuánta agua le estoy aplicando y puedo controlar cuánta es el diferencial de peso, en este caso por ejemplo acá, que tenemos un contador de peso y podemos ver cuánto varió el peso. Si los ingresos fueron de 10 y el peso subió 2, bueno, quiere decir que por evapotranspiración 8 se fueron evapotranspirados. Es solamente una resta, en el cual, si, a diferencia, si la resta fue menos 2, quiere decir que se evaporó todo más lo que la diferencia de peso, en este caso sería 12. Por lo tanto, solamente tengo que hacer una resta simple algebraica sobre eh, cuánto es la cantidad de agua que está ingresando en peso y cuánto es la cantidad de diferencial de peso que se genera día a día y con eso puedo obtener una diferencia y con eso medir la evaporación. ¿Por qué es importante? Porque este es lo que se considera como la prueba referencial para todos los métodos para tanto medir o estimar la evapotranspiración. Por lo tanto, la bandeja valorimétrica se calibra contra los lisímetros. Las ecuaciones que vamos a ver hacia adelante se calibran contra este método. Este es el método que, que permite calibrar y establecer qué es lo que es mejor, qué es lo que está más real o asociado más realmente con las variables que controlan la evaporación. ¿En qué descansa el lisímetro? Bueno, lo que acabamos de decir, es lo que se conoce como el método del balance hídrico, donde este es un sistema cerrado, donde los ingresos son iguales a los egresos, más o menos el diferencial en stock, el diferencial que hay en lo que estoy evaluando, en este caso el diferencial en el contenido de humedad del suelo. Basta que yo fije dos de estos parámetros para poder sacar el resto de los valores. Por lo tanto, si yo controlo los ingresos y sé cuántos son los egresos, puedo saber cuánto fue lo que varió el sistema en humedad del suelo. Al revés, si yo controlo los egresos y sé los diferencial de peso, puedo saber cuál fue el ingreso. Y si yo controlo el ingreso y el diferencial de contenido de humedad, puedo saber cuáles son los egresos. O sea, ahí depende de cuáles son los ingresos y egresos. En este caso, egreso es igual a evaporación y ingreso puede ser lluvia o riego, por ejemplo. Y el diferencial de contenido de humedad del suelo es precisamente eso, diferencial de contenido de humedad en el suelo. En la sesión anterior veíamos lo complejo que era medir la cantidad de agua precipitable sobre una superficie porque habían variables que iban cambiando en altura y no necesariamente en una relación lineal, sino que muchas veces en relaciones exponenciales, donde aquí también tenemos que, por ejemplo, la humedad
varía en forma eh, no lineal. Y en el caso de la elevación, la temperatura del aire también varía con una clara respuesta eh, inversa, pero no es lineal. Adicionalmente, por ejemplo, a la velocidad del viento también tiene una variación logarítmica en el sentido de que no es lineal, que sería una cosa así, sino que más bien tiene esta curva. Por lo tanto, eh, tanto la velocidad del viento como la temperatura como la humedad relativa son factores para establecer cuánto es lo que se evapora desde una superficie. Y el motor de esto es la radiación. Por lo tanto, lo que se han buscado son distintos métodos para poder establecer matemáticamente, a partir de las mediciones de velocidad del viento, radiación, temperatura y humedad relativa, cuál es la cantidad de agua que se está evapotranspirando desde el suelo vegetación. A partir de estos cuatro parámetros que hablamos de radiación, temperatura, viento y humedad relativa, se desarrollaron múltiples aproximaciones matemáticas y modelos, y los cuales se fueron afinando, estableciendo, validando en distintas condiciones, en distintas alturas, en distintas condiciones climáticas predominantes, ya sea de radiación en los desiertos, ya sea con humedad relativa y viento en zonas aisladas, en islas, eh, y una ecuación se fue imponiendo por sobre la otra en el sentido que tenían mayor correlación con lisímetros puestos alrededor del mundo en condiciones muy distintas, y lo que hacía era cuantificar cada uno de los parámetros por separado, que es la ecuación la que ven ahora, es la ecuación de Perman-Monty, donde tenemos todo un área que habla sobre la radiación, sobre la cantidad de energía que se dispone, y otro que habla de la cantidad de energía aportada o extraída de la zona de evaporación por el viento. El viento lo que hace es remover lo que se conoce la capa límite, que en una cubierta de agua o una superficie evaporante, el primer milímetro está saturado, el segundo milímetro más lejos está menos saturado, y a la medida que se va alejando se va saturando menos y se iguala al nivel de saturación del ambiente. Bien, esas capas saturadas al principio funcionan como una resistencia, y un viento lo que hace es removerla y va dejando en contacto directo la humedad relativa del aire con la superficie evaporante, aumentando el gradiente y aumentando la cantidad de agua evaporada. Eso es lo que se conoce como la remoción de la capa límite por el viento. Por lo tanto, tanto la evaporación por radiación más las consideraciones de viento son los que generan la evaporación potencial. Y el estándar es Perman-Monty. A partir de las mediciones de los datos meteorológicos por años, se puede llegar a una estimación de cuál es la evapotranspiración potencial medida por esta ecuación, y se pueden hacer, así como isoyetas o isolíneas de precipitación, se pueden hacer isoyetas o isolíneas de evapotranspiración potencial. ¿Para qué? Para poder hacer un balance entre la cantidad de agua que se va evaporando y la cantidad de agua que está precipitando, y establecer si estoy en una cuenca, por ejemplo, en déficit o en superávit de agua. Bien, esa fue la clase de hoy, basada en lo que es la evaporación. Ahí están nuestros emails, tanto el mío como de Javiera, que es la ayudante, y estamos disponibles para cualquier duda. Nos vemos en la siguiente sesión.